Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que realmente encienden la chispa de la curiosidad en el mundo del espectáculo. Para aquellos que son nuevos por aquí, recuerden darle ese botón de suscripción, no se querrán perder nada de lo que tenemos preparado. Hoy, la bomba que vamos a desgranar tiene que ver con el mismísimo Kerem Bürsin, esa estrella turca que ha conquistado corazones a nivel mundial, y unos rumores que han estado circulando con muchísima fuerza. El título de hoy ya les habrá dado una pista bastante grande: revelación. El profe de Kerem habla de su romance con Hande Erçel. Sí, han oído bien. Vamos a analizar qué es lo que se está diciendo, quién es este misterioso profe y cómo estas declaraciones podrían estar confirmando o al menos arrojando mucha luz sobre la relación que muchos fanáticos chip y que ha sido objeto de innumerables especulaciones. ¿Quién no ha estado pendiente de la vida amorosa de Kerem Bürsin? Es una de esas figuras que, además de su talento actoral, tiene ese carisma natural que lo hace irresistible. Y cuando hablamos de Kerem, inevitablemente el nombre de Hande Erçel sale a colación. Han trabajado juntos, se les ha visto compartir momentos y, bueno, la química entre ellos en pantalla era tan palpable que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó hace tiempo. Pero ¿qué pasa cuando las voces que hablan no son las de ellos, sino las de alguien cercano, alguien que supuestamente los conoce a ambos desde una perspectiva diferente? Eso es precisamente lo que vamos a explorar. La noticia se centra en unas declaraciones supuestamente hechas por un profesor de Kerem. Ahora, antes de entrar en detalles, es importante hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre cómo funcionan este tipo de noticias. A menudo provienen de fuentes que se presentan como cercanas o informadas, y es nuestro trabajo como consumidores de información ser críticos, pero también abiertos a lo que podría ser una verdad reveladora. La persona en cuestión, este profe, se dice que tiene un vínculo con Kerem, ya sea en el ámbito académico, artístico o incluso de mentoría. La clave aquí es la credibilidad y el impacto de sus palabras. ¿Está este profesor hablando por hablar, tratando de ganar algo de fama, o realmente tiene información privilegiada que está dispuesto a compartir? Según lo que se rumorea, este profesor, al ser consultado sobre Kerem y su supuesta relación con Hande, habría hecho comentarios que, interpretados de cierta manera, suenan a una confirmación. No estamos hablando de un simple sí salen juntos, sino de algo más sutil, más matizado, pero lo suficientemente revelador como para que la prensa y los fanáticos se abalancen sobre ello. Imaginen la presión para una figura pública como Kerem, o incluso para Hande, de tener que lidiar con estas constantes preguntas y especulaciones. A veces son las personas de su entorno las que, de forma quizás no intencionada, terminan por avivar la llama. Vamos a desglosar un poco las posibles interpretaciones de estas supuestas declaraciones. Si el profesor ha dicho algo así como: Kerem es un joven con mucho potencial, y es importante que tenga personas que lo apoyen en su vida personal y profesional, eso, por sí solo, no dice nada. Pero si la conversación giraba en torno a Hande y el profesor añadió algo como: sí, Hande es una joven muy talentosa y parece que se entienden muy bien en muchos aspectos, ambos comparten esa pasión por el arte, entonces ahí es donde la cosa se pone interesante. La mención de entenderse bien en muchos aspectos y compartir pasión por el arte son frases que, si bien pueden ser inocentes, en el contexto de una relación romántica rumoreada, adquieren un significado mucho más profundo. Podría ser que este profesor, quizás en un momento de confianza o intentando defender o explicar la situación de Kerem, haya dejado escapar algo más de lo que pretendía. A veces las personas que están cerca de celebridades, ya sean amigos, familiares o incluso colegas de trabajo, tienen una visión más cercana de su realidad privada. Y no siempre son conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en la opinión pública o en la imagen de la persona que conocen. Ahora, es crucial preguntarse también sobre la fuente de esta revelación. ¿Dónde se publicaron estas declaraciones? ¿Fue en una entrevista a un medio de renombre, en una publicación de redes sociales, o se trata de un rumor que ha ido mutando y creciendo a través de diferentes canales? Si la fuente es sólida, como una entrevista formal donde el profesor fue claramente identificado y citado, entonces el peso de la noticia aumenta considerablemente. Si por el contrario es algo que se escuchó por ahí, y se compartió de forma anónima o semi-anónima, debemos ser más cautelosos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema de debate constante. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable.
Las escenas de romance, las miradas cómplices, la forma en que interactuaban dentro y fuera de la pantalla, todo alimentó la fantasía de los fanáticos. Y aunque ambos han sido muy discretos al respecto, y rara vez han confirmado o desmentido explícitamente su relación de forma categórica, las señales, para muchos, han sido claras. Podríamos imaginar que este profesor, quizás un mentor de actuación o alguien que ha guiado a Kerem en su carrera, tiene una perspectiva única. Tal vez Kerem le haya confiado cosas, o quizás el profesor haya sido testigo de la forma en que Kerem se relaciona con Hande. La dinámica de un mentor es, por lo general, de confianza y apoyo. Por lo tanto, si este mentor habla, se espera que lo haga con cierto conocimiento de causa. Piensen en el contexto de la cultura turca y cómo se manejan las relaciones y la vida privada de las figuras públicas. A menudo hay una mayor reserva y un énfasis en la discreción, lo que hace que cualquier comentario de personas cercanas tenga un peso adicional. Si un profesor de Kerem está hablando sobre su romance con Hande, no es algo que se tome a la ligera, especialmente en un país donde el mundo del entretenimiento es tan seguido. Además, la forma en que se ha presentado la noticia es intrigante. El uso de revelación y profe crea una atmósfera de misterio y autenticidad. Sugiere que estamos a punto de conocer algo que ha estado oculto, o al menos, no confirmado oficialmente. Y el hecho de que sea un profe quien hable le da una capa de credibilidad, como si fuera una autoridad en la vida de Kerem. Las especulaciones sobre su relación han pasado por muchas fases. Hubo momentos en los que parecía que estaban juntos, luego hubo rumores de separación, y ahora, con estas declaraciones, parece que la balanza se inclina nuevamente hacia una reconciliación o una confirmación velada. Es un vaivén que mantiene a los fanáticos en vilo. Analicemos también el posible impacto de estas declaraciones. Si el profesor confirma la relación, esto podría ser un gran alivio para los fanáticos que anhelaban esta pareja. También podría significar que Kerem y Hande se sienten más cómodos compartiendo su vida juntos, ahora que hay una figura de autoridad que ha insinuado su relación. Por otro lado, podría generar aún más presión mediática, algo que las celebridades a menudo intentan evitar. En ocasiones, los propios artistas juegan con esta ambigüedad. Puede ser una estrategia para mantener el interés, para no saturar a la audiencia con su vida personal, o simplemente porque disfrutan de un cierto nivel de privacidad. Sin embargo, cuando personas de su entorno empiezan a hablar, esa privacidad se ve inevitablemente amenazada. Entonces, ¿qué podemos inferir de este tipo de revelaciones? Principalmente que el interés por Kerem Bürsin y Hande Erçel como pareja sigue siendo altísimo. La gente quiere saber, quiere tener una confirmación, y está dispuesta a escuchar a cualquiera que parezca tener una respuesta. La figura del profesor añade un elemento de seriedad, sugiriendo que no es simplemente un rumor de pasillo, sino una opinión o declaración hecha por alguien con un conocimiento más profundo. Es importante recordar que a pesar de las especulaciones y las supuestas revelaciones, la última palabra la tienen Kerem y Hande. Ellos son quienes deciden qué compartir y cuándo hacerlo. Sin embargo, estas noticias nos dan una idea de la percepción que existe sobre su relación y cómo personas cercanas a ellos la interpretan. Quizás el profesor, al ser consultado, no pretendía hacer una gran revelación, sino simplemente responder a una pregunta de manera honesta, basándose en lo que percibe. Puede ser que Kerem, en sus conversaciones con él, haya hablado de Hande con un cariño y una admiración que un observador externo interpretaría como signos de un romance. O puede ser que haya sido testigo de interacciones entre ambos que le hicieran llegar a esa conclusión. En el mundo de las celebridades, cada palabra cuenta. Y cuando esas palabras provienen de alguien que supuestamente conoce a la persona de cerca, su impacto se magnifica. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, o un desmentido contundente, estas declaraciones del profe de Kerem nos ofrecen un vistazo fascinante al posible romance con Hande Erçel. Llegando al final de este análisis, podemos resumir que la noticia principal gira en torno a unas supuestas declaraciones del profesor de Kerem Bürsin, quien habría insinuado o confirmado de alguna manera su romance con Hande Erçel. Este tipo de información, proveniente de alguien supuestamente cercano, cobra un gran interés para los fanáticos y la prensa, alimentando las especulaciones que rodean a esta popular pareja. Hemos explorado las posibles interpretaciones, la credibilidad de las fuentes y el impacto que estas declaraciones podrían tener en la percepción pública de su relación. En definitiva, la incertidumbre persiste, pero la conversación sobre el posible noviazgo entre Kerem y Hande sigue más viva que nunca, y ahora, con la voz de alguien que supuestamente los conoce de cerca.
Es fascinante ver cómo estos pequeños detalles y comentarios pueden mantenernos tan enganchados a las vidas de nuestras estrellas favoritas. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las declaraciones del profesor son una confirmación? ¿O creen que son solo especulaciones? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.